En tiempo de pandemia, el Espíritu Santo me habló, me dijo de que fuera a orar a una casa de una hermana, en la cual era parte de nosotros, se había integrado a la predicación en la calle, ¿ya? Y bueno, cuando yo llamé por teléfono a esta hermana y le hice saber lo que el Espíritu Santo me había dicho, ella con un poquito de arrogancia me dijo de que en su casa estaban todos muy bien. Por tanto, no necesitaba que fuera a orar a su casa. Bueno, yo me sorprendí mucho ya que eh, no le había tomado atención lo que había hablado el Espíritu Santo. Yo pienso que quizás no me creyó. Puede ser eso, ¿cierto? Bueno, el hecho de que cuando yo bajé del segundo piso, estaba a punto de bajar por la escalera, yo le dije al Espíritu Santo, que es Dios, le dije, Dios, a mí no me desecharon, te desecharon a ti, le dije. Bueno, pasaron 3 días, concurrieron 3 días, y la hermana, esta hermana que supuestamente estaba tan bien que no necesitaba a Dios que fuera a su casa a orar en su casa, la idea era ir a orar a su casa para hacer una limpieza en su casa, porque eso es lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Entonces, supuestamente como la hermana estaba tan bien, resulta que al tercer día, después de haber hablado con ella y ella me dijo que no, ella trató de quitarse la vida. De una forma muy grotesca, trató de quitarse la vida, quitarse la vida, quitarse la vida. ¿Ya? Entonces, ella, en lo que dice la palabra de Dios, que quien desecha uno de los que Dios envía, no desecha a aquel que envía, sino que está desechando a Jesucristo. Y quien desecha a Jesucristo desecha directamente al Padre, que es Dios, ¿verdad? Entonces, la hermana después salió todo a luz. Ella practicaba el Reiki, ya que son como esas sanaciones que vienen de otra religión, pues no es una religión cristiana. Ella siendo cristiana adoraba a otros dioses de otra religión, con el tema de que ella practicaba esa práctica que viene de otra religión, ¿se entiende? Así como hay personas que practican el yoga, ellos cristianos que practican el yoga están siguiendo otra religión que no es el cristianismo. Entonces salió toda luz, se dio a entender que ella era practicante de esa religión porque hacía ese tipo de cosas en su casa. Entonces ella en otra forma desechó a Dios, ¿se entiende? También recuerdo que en ese momento cuando estaba pasando por esa situación que quería quitarse la vida, el Espíritu Santo dijo que a mi esposa que la llamara. Mi esposa la llamó, no contestó, mi esposa insistió, llamó de nuevo por el Espíritu Santo, no contestó de nuevo y a la tercera vez contestó, ¿ya? Y la hermana llorando le declara a mi esposa de que estaba a punto de quitarse la vida cuando ella, mi esposa, la llamó, ¿ya? Y de esa forma nosotros supimos que ella se estaba tratando de quitar la vida, ¿se entiende? Bueno, con el tiempo también se dio a conocer de que su familia, en vez de seguir los caminos de Dios, sino que ellos eran participantes de la iglesia, ¿se entiende de esa forma? Eran cristianos, eran participantes en la iglesia. Y bueno, resulta que ellos como familia eran drogadictos, ¿se entiende? Su marido fumaba marihuana, su hijo también, su hija en situación de calle, y para más rematar toda esta situación, su nieta se transformó, digámoslo de esa forma, en, en una niña lesbiana, ¿ya? Entonces, al ver esta situación que es tan fuerte, tan fuerte, en estos últimos tiempos, por así decirlo, estamos llenos de cristianos de esta naturaleza. Cristianos que son falsos cristianos, ¿se entiende? Dicen creer en Dios, pero en el fondo no les interesa Dios. Y quería entregar esto como testimonio para la gloria de Dios, ya que eh, todo, de alguna forma, vamos pasando por un pequeño aprendizaje, ¿verdad? Pero el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? En el fondo es eso. Entonces, obedecer a Jesús creo que es una de las cosas más inteligentes que puede hacer. Porque el Señor mismo dijo, bueno, el que me obedece a mí lo compararé con una persona muy inteligente que edifica su hogar, su familia sobre la roca. ¿Ya? Y que no es inteligente, no le obedece. Compararé con una persona que es tonta, necia, que edifica su familia, su casa, su hogar sobre la arena, porque cuando vienen los problemas se separan. Quedan los niños, ¿verdad? Inmundos, dice la palabra, cuando quedan sin familia, por así decirlo. Así es que, bueno, lo que quería entregar era este testimonio. Sé que es un poquito fuerte, pero es algo real que sucede, pues en la vida sucede y quien desecha al que Dios envía, no desecha al que Dios envía, sino que desecha directamente a Jesús, y quien desecha a Jesús, desecha al Padre que es Dios, ¿ya? Así que este
creo que es un testimonio para que usted analice y piense en su corazón, si es que usted lo llega a escuchar. Cuando Dios envía a alguien, no le cierre las puertas. Preferible es preguntarle a Dios, preguntar al Espíritu Santo o Dios mismo, ¿es usted que está enviando a esta persona? Pero colocarse en el ámbito de desechar a la persona que Dios supuestamente envía, es mejor confirmar, ¿ya? Un consejo que quizás le puedo dar. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque hace poquitos días, atrás, el día sábado creo que fue, correcto, también fuimos a evangelizar y Dios me dijo que pase a la casa de una hermana a orar a esa casa de esa hermana, ¿ya? Y la hermana también nos desechó. Y yo me preocupé, yo dije, dije yo, esto es lo mismo que con la otra hermana que nos desechó hace tiempo atrás. Fue una cosa increíble. Entonces yo siento en mi espíritu, en mi corazón, que lo único que atrajo esta hermana a su vida es maldición de parte de Jehová. ¿Se entiende? La mano de Dios, la ira de Dios caerá sobre su familia. Y es terrible, creo yo eso, ¿verdad? Nadie quisiera estar en ese ámbito. Hace mucho tiempo atrás, para terminar de contar este testimonio completo, digamos, fui a una casa de unos pastores que vivían en el sur. Y resulta que en la tarde ellos comenzaron a hablar de los hermanos y comenzaron a hablar mal de la gente, muy mal, siendo que son pastores y pastora. Y Dios me dijo, no hay temor de Dios en este lugar, me dijo, de esa forma. Y cuando al otro día temprano nosotros nos fuimos de ahí, también el Espíritu Santo me dijo, antes que te subas a la camioneta y te vayas, sacúdete los pies. Entonces yo me sacudí los pies en contra de ellos por la misma causa, que no había temor de Dios en ellos, en su corazón. Y con el tiempo, bueno, le llegó a él y a ella, al pastor y a la pastora, le llegó una enfermedad muy grave de cáncer, ¿ya? Entonces quería contar este testimonio porque hoy en día considero que se ha perdido mucho lo que es el temor a Dios. Con Dios no se juega, ¿ya? Eso es un consejo que le hago mención, con Dios no se juega. Así que a quien le llegue esto, bueno, es un testimonio de vida que yo le hago mención para que se entienda de que hay que tener temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Un abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau.